Cada sociedad en cada generación construye su héroe y construye su villano en función de una serie de intereses. La mayoría de las veces la noticia se convierte en historia, pero tanto la noticia como la historia son interpretaciones de los hechos, hasta donde la mente y el cerebro le permite a quien le escribe, a quien le interpreta. República Dominicana tiene sus héroes, tiene sus villanos. Durante mucho tiempo, por el influjo que tiene los Estados Unidos de Norteamérica, lo que pasa en República Dominicana desde finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, y todo ese trayecto, acontecimientos que nos invitan a la especulación y muchas veces hablar con una certeza para poder convencer al lector o a quien escucha la noticia o a quien lee la historia. Todos estos elementos se concatenan para, a través de la estructura del sistema educativo en la materia de historia, ir al pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Pero actualmente está pasando algo que los Estados Unidos lo convierte en una especie de circo, en una especie de teatro romano, y hay personas que le dan tanta confianza, tanta veracidad a esos llamados archivos desclasificados de las instituciones de investigación de los Estados Unidos, fundamentalmente la CIA, que ha estado metida en muchos de los eventos que ocurren en Latinoamérica y el mundo. En el día de hoy yo quiero conversar con el panel sobre el nivel de peligro, la amenaza que hay con la destrucción del sistema de ideas históricas que nos han vendido a los dominicanos, en donde hay santos que se remenean y obviamente hay villanos que salen beatificados y héroes que salen endemoniados. Vamos a conversar, como siempre, con el padre de la micropsicología dominicana, el maestro Víctor Álvarez, y también con el politólogo, profesor de la universidad también, José Bello. Es un tema totalmente complicado, porque nosotros tenemos muchos amigos que son historiadores, y bajo ninguna circunstancia en la mesa de doble moral buscamos lacerar intereses, sino que con un alto nivel de humildad entendemos que lo que planteamos son perspectivas que convertimos en opinión. Pero hoy aquí todo el mundo tiene que jugársela. Víctor Álvarez. Noel de la Rosa. Estos archivos que han salido ahora desclasificados, en donde héroes que uno ha idolatrado por mucho tiempo, condicionado obviamente por la historia que nos venden. ¿Qué tú crees que pasaría en República Dominicana con la historia? ¿Habrá que escribirla nuevamente? Noel de la Rosa, la historia siempre tiene la oportunidad de que aparezcan informaciones que alteren a favor o en contra de lo que se ha dicho. El problema consiste que cuando ya se ha instaurado en el imaginario público, cuando se ha elevado ya a una verdad oficial, es muy difícil cambiar esa verdad. ¿Por qué? Porque los pueblos necesitan símbolos que lo cohesionen. Los pueblos necesitan a quién idolatrar y a quién odiar. Y la historia tiene un papel importante en definir quién es uno y quién es otro, en función de que se encarga los historiadores del momento, porque nunca están alejados de ideología, nunca están alejados de presión social, nunca están alejados de la propia clase social a la que pertenezcan,
nunca están alejados de la autocensura, inclusive, ayudan en la formación de una nacionalidad, de una identidad, perfilando y estereotipando conducta para que las generaciones futuras se encarguen de idolatrar esas figuras, en función de que representan el bien, y se encargan también de construir la imagen imperfecta de otras figuras, de manera que los jóvenes nunca traten de ser como esa figura que la historia... Entonces, la mentira o la falsedad puede ser un instrumento utilizado por el historiador. Sí, se puede utilizar la mentira, que se llaman a veces mentirita blanda y todo esto, para condicionar o para interpretar ciertos eventos y denotar otro o importantizar otro. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa ahora, lo primero que se ha acudido para desmentir las informaciones que están apareciendo, algunas de las cuales que tienen que ver con la familia de Donald Reed, se le atribuye a un sicario Calié, como se le llamaba en ese momento, que fue entrevistado por los organismos de seguridad de los Estados Unidos. Lo primero es decir que no se le debe creer a una persona así. Eso me parece que tiene un nombre cuando hablamos de las falacias. Sí. Sí. Tú desmeritas a la persona que está hablando y quiere desmeritar también. Es un argumento ad hominem. Sí, el discurso. Entonces hay que tomar con precaución, porque el hecho de que los documentos a los que se aducen estuvieran guardados por décadas y que se hayan publicado ahora, si bien afecta un pasado muy reciente todavía, porque estamos hablando de algo donde la familia dominicana fue afectada y donde inclusive muchos descendientes de esa tragedia están vivos y son parte del diario vivir en la República Dominicana. Por lo tanto, todavía hay ese pequeño paréntesis que se hace de tratar algunos temas con delicadeza, porque algunas personas que deambulan y andan con todo su derecho en la República Dominicana o tienen descendientes muy jóvenes todavía, se pueden ver afectados con esto. Pero definitivamente esa es una verdad que se queda ya archivada para la historia de la humanidad en los archivos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y va a ser referencia para muchos historiadores en el mundo cuando traten el tema de la República Dominicana. Los americanos no mienten, o sea, no cabe la posibilidad de que eso que ellos están planteando ahí también sea un guión que ellos han establecido en función de los intereses del momento y en función de... Sí, pero el grupo que mató a Rafael Leónidas Trujillo no era adverso a los norteamericanos. Es decir, tú puedes construir una historia sobre Che Guevara y encontrar y decir que Che Guevara abusaba de la mujer y un montón de cosas, como a veces se hace para guardarlo, porque estas personas que tienen la capacidad de archivar por cientos de años, tienen la estructura y el tiempo y el dinero para hacer eso, saben perfectamente que ellos tienen la oportunidad, al escribir la historia, de dañar para toda la vida a un enemigo. Pero definitivamente el grupo que participó ahí no era enemigo de los Estados Unidos. De hecho, esos mismos documentos dicen que Estados Unidos estuvo detrás de que eso... Pero eran amigos. Bueno, de los Estados Unidos tú eres amigo si defiendes los intereses. No solamente amigos. Ese grupo era una hechura de los Estados Unidos. Recuerden... Los que mataron al tirano, a Trujillo. Claro que sí. Claro que sí. No respondían a los intereses nacionales, sino a los intereses de los Estados Unidos. En el año 1916, con la primera intervención norteamericana, los Estados Unidos se propusieron formar una milicia en la República Dominicana. Y dentro de esa milicia, dentro de los primeros miembros de esa milicia, estaba Rafael Leónidas Trujillo, en una escuela, una escuela que se formó en Jaina. Ahí también estuvo Manuel Guaroa Liranzo, que se hizo en llave de Trujillo. Y luego el papá de Manuel Guaroa Liranzo. El papá de Manuel Guaroa el Liranzo. papá. Sí. Y entre otros. ¿Qué pasa? Ese ritmo de formar los militares se quedó instaurado en la República Dominicana. Todavía hasta el día de hoy, muchos de nuestros oficiales van a terminar de formarse a academias militares de Estados Unidos. También van a Panamá, West Point. a West Point, a otros sitios.
El problema es que hay un rompimiento en este momento de la historia que nos habían contado. Rompimiento sería Sí. la palabra. Y pienso que sí, es un rompimiento. O una porque desconstrucción. Una desconstrucción también se puede asumir. Porque estaríamos en presencia de lo que Fukuyama planteaba como El fin de la historia de la- historia. Nosotros tenemos un relato. El relato lo escriben los ganadores. Pero que el ganador sea quien traiga a la mesa 60 años después su historia, su narrativa, es un asunto que yo pienso que la sociedad debe ponderar. No estoy diciendo que lo que se esté diciendo en este momento sea necesariamente verdad, pero a partir de hechos, de carreras científicas en la República Dominicana, como la historia, la sociología, la literatura. Y hay ciencia en la historia. Se bueno, puede decir que... Ese es otro tema. Ujú. Ese es otro tema. Pero tú tienes investigadores nacionales que han ido constante y permanentemente a los Estados Unidos, a las 20 y pico de agencias que clasifican documentos en 3 niveles: confidential, secret y top secret. 3 tipos de documentos. De abajo hacia arriba. Sí, tú lo clasificas. Yo digo, lo ¿cuál van- es el nivel más Top secret. Top secret. Y lo van desclasificando en la medida que sus intereses lo requieran. Un presidente firma una orden y saca los expedientes de una década. Ahí está José Bello, ahí está Noel de la Rosa, ahí está Víctor Álvarez. Eran patriotas, pero en lo que se llama antropología forense, que es una de las ciencias técnicas que usan los que clasifican y desclasifican expedientes, no solamente criminalistas, no solamente médicos forenses, sino antropólogos forenses, no solamente un investigador, un sociólogo, un psicólogo que determina la veracidad o no, porque tú como país importante, hegemón del mundo, no puedes estar clasificando documentos disparates. Si tú le preguntas a Bernardo Vega sobre la veracidad de los documentos desclasificados, eres uno de los historiadores que más documentos desclasificados ha transcrito en sus libros. Claro. Entonces, todas las informaciones que Bernardo Vega no ha suministrado, la Pero sociedad lo la ha visto plantea es como... que si se creen en otros, tiene que creerse en esto. Sí. No necesariamente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tradicionalmente los investigadores nacionales han ido a abreviar de esas fuentes. Sí. Y si han ido a asumirla como veraces, no creo. Sí, pero ¿cuál es el daño que quieren hacerle, por ejemplo, a una familia que lo ha dado todo por este país, como la familia Inver Barrera? ¿Cómo es posible que tú puedas coger hoy y estrujar a un tipo Inver Barrera siempre que vivió, no salió caro? Exacto, que siempre ha vivió sido una vida ordenada, una vida con fama de hombre serio? ¿Quién? Octavio de la Maza. Pero que es un ser humano. El problema de ustedes, lo que yo decía ahorita, que son seres humanos que usted lo tiene como un héroe y no permite que se descubra la parte oscura, la parte humana que tiene. Mira, o sea, es que dentro del arte de la prudencia de Baltasar Gracián, ¿por qué el argumento se establecen parámetros, líder, se establecen parámetros donde tú tienes que asumir comportamiento
Porque la razón posee razones que la razón misma no la entiende. Y tú tienes que inferirlo. Porque lastimar susceptibilidades, herir familias, trastornar la sociedad, que es lo que han provocado esa desclasificación de esos documentos, decía uno de los presidentes más odiados y menos valorados de la República, pero de los más inteligentes, como lo fue Ulises Heró. Ulises Heró decía: no muevan mucho los altares, que si se nos caen los santos. Entonces, sí, pero nosotros no podemos dejar que se nos caigan los santos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, tú sabes que la realidad real de las cosas es un poder que le corresponde a los poderosos. Al débil lo que se le da es migaja. Y se mantiene entretenida meneando una serie de muñecos y títeres que se establecen como los patrones de comportamiento moral en una sociedad determinada. Y nadie puede osar enarbolar o construir una interpretación distinta a la que el poder ha establecido. ¿Qué compromiso tenía Víctor, perdón, tenían los Estados Unidos tan grande con Trujillo post-mortem, que deciden excomulgar a Trujillo a la muerte de las hermanas Mirabal? Bueno, pero oye, como tú dices, tú le atribuyes que eso era un compromiso que tenían con Trujillo. No, que era una mentira que se desveló y que se utilizó permanentemente como un instrumento para acusar a Trujillo y debilitar su régimen. Un catalizador. O sea, ¿por qué? Un catalizador. Pero queda por definir quiénes mataron a las hermanas Mirabal. Sí, hay que definirlo. Pero ¿por qué no somos serios y decir eso es una posibilidad? ¿Por qué tú niegas que eso puede haber eso ocurrido? puede ser posible. Cuando aquí tenemos un izquierdista consumado. ¿Cómo va a ser? Que sabe que esa estrategia. Demócrata canta acabar. Mira, hay estrategia de todo tipo para tú precipitar. Retira. Hay estrategias y están en los manuales de estrategia para tú precipitar acontecimientos. En todas partes se hace. Se hace en los negocios. Aquí se crean crisis de seguridad. Aquí se creó una crisis, te voy a decir, pero que no vayamos por ese tema. Aquí se creó una crisis una vez, desmeritando la potabilidad del agua para favorecer el negocio del agua envasada. Aquí se crean crisis de seguridad y favorecen entonces empresas que te brindan la seguridad. Aquí se crean crisis eléctricas para favorecer importadores y negociantes del sector eléctrico. Se crean crisis de inseguridad. Se crean crisis. Óyeme bien, se crean crisis con el apoyo de los grupos económicos que manejan los medios de comunicación. No, porque no estamos hablando que... No. Déjame contextualizarte. Sí. Se crean crisis para que los que están en el Estado amanezcan el otro día con la solución. ¿Acaso no ocurrió ahora que hablábamos de la denuncia del senador y al otro día el Intran amanece con un kit de irle a hacer antidoping a los choferes? De manera precipitada, manera que... Oye, ¿cómo ocurre eso? Entonces, aquí hay crisis que generan... Hay que leerse a Noam Chomsky. Sí, hay crisis. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mira, estrategia de la manipulación mediática. Te llena la situación. Por ejemplo, Trujillo no peleó. Sí, Trujillo peleó. La persona que se resultaron heridas, no resultaron heridas por Trujillo, sino por fuego amigo. Eso se dijo después. Se desvinculó el auto de Trujillo y se perdió un activo histórico importante. Porque por más que tú odies, es un hecho histórico para la nación dominicana y debemos conservarlo. Se precipitó y se prohijó que todos los bienes de Trujillo fueran vandalizados. Se apoderaron los que eran socios de la parte de la empresa que tenían con Trujillo. Se creó una ley precipitada para prohibir el trujillismo en la República Dominicana. Pero no se creó, pero no se creó una comisión de la verdad. Víctor, pero déjame terminar de decirte. Bello. Oye lo que él dijo, Bello. Oye lo que él dijo. No se creó una comisión de la verdad. Espérate, oye lo que él dijo. No se creó una comisión de la verdad. Ahí hay una sospecha. ¿Por qué no se crea? No. Y se prohijó Noel de la Rosa la impunidad. Tanto así que hace unos años un asesino que era clérigo por ahí escondido en una iglesia, se mató él mismo porque no encontró hombres en la República Dominicana que le hicieran justicia. O sea, eso... ¿Cómo? ¿Pero qué tú quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? No se mató él mismo, se suicidó.
¿Dónde quedaron los asesinos de la Mirabal? Entonces, aquí hubo una especie de componenda neotrujillista para dejar eso así. No se persiguió a nadie, no se esclarecieron muchos datos y se dejó inclusive se dejó que se asesinaran a los sobrevivientes, porque mira, si aquí había coraje para matar a Trujillo, había coraje para parar a Ramfi, que era nunca lo entendí. Pero oye, eso que tú planteas, tú estás hablando de un transfer político. Pero ¿sabes por qué se permitió eso? Los trujillistas se permitió eso para liquidar a los héroes sobrevivientes, porque los héroes que sobrevivieron iba a ser un activo para la democracia dominicana y no se querían. En el fondo, se permitió el asesinato de todas esas personas porque todavía el trujillismo, aunque se enmascaró, diga democrático, quería que se castigaran a los que mataron a Trujillo. Ahí hay otro punto. Los trujillistas se distanciaron de la Unión Cívica. Ante la ausencia de Trujillo, que para mí el trujillismo no murió. No podemos hablar de toda la evidencia que hay de trujillismo. El trujillismo lo podemos encontrar en cada institución, en cada casa, en las universidades, en la escuela, en el tránsito. El trujillismo lo que hizo fue que se atomizó. Peor aún, porque la fuerza del trujillismo quedó insertada en cada uno de nosotros. Pero chequea a los jefes del partido que no sueltan. Los jefes del partido que no sueltan el partido y son jefes históricos de ese trujillismo. Ese es un proceso sociopolítico que hizo que las huestes trujillistas no comulgaran con Viriato Fiallo y decidieran hacer fila en el incipiente Partido Revolucionario Dominicano. Tú te encuentras ahí con los grandes líderes del Partido Dominicano que formaron la estructura política nacional del PRD. ¿Tú quieres decir que se mimetizaron, se transformaron, se confundieron con el ambiente del momento? Con eso yo estoy sustentando la tesis que plantea Víctor, de que hubo un encubrimiento. Supuesto que sí. Y ese encubrimiento no surge de la noche a la mañana. No puede darse. ¿Por qué los trujillistas no se quedaron con Viriato? Si el partido de Viriato fue un partido que surgió del pensamiento de una familia importante. Pero ellos tenían garantía de sobrevivencia financiera, sobrevivencia social, sobrevivencia física. Tenían ellos garantía en esa estructura, como la tenían con la estructura desaparecida del partido del pueblo. De Unión Cívica, sí. Tú dices. No, mira. En Unión Cívica, en esa estructura, tenían ellos... En Unión Cívica... La Unión Cívica no era tan mala como lo era... Unión Cívica fue un movimiento de la clase burguesa nacional que tenía como líder a Viriato Fiallo. Claro. Pero Viriato Fiallo, que era un médico prominente, no manejó el esquema de pensamiento político y estableció que había que tener un látigo para doblegar a los trujillistas. Inmediatamente estableció un muro entre el trujillismo y Unión Cívica. Como el trujillista sentía una amenaza, decidió protegerse en el Partido Revolucionario Dominicano, que es lo lógico. Entonces, ¿cómo llega el Partido Revolucionario Dominicano a ese gobierno? ¿Cómo llega Juan Bosch con los trujillistas? Coño, pero... Sí, pero... ¿Y quién tumba entonces a Juan Bosch? ¿Quién lo tumba? El neotrujillismo. El neotrujillismo. ¿Por qué? El neotrujillismo. Que se solaparon. El neotrujillismo. Porque al no haber castigo, aquí todo el mundo se replegó, se votó una ley rápidamente, se prohibió el trujillismo y se creyó que se había tapado el hueco en la represa. Entonces, los acontecimientos que se dicen ahí son posibles. Son humanos. Aquí hubo un problema grave después que tenían el cadáver de Trujillo, que no hubo forma de que el liderazgo que quizá lo aglutinó para matar a Trujillo sobreviviera
post el ataque a Trujillo. Y cada uno comenzó a tratar de salvar su vida y a involucrar a gente, inclusive, que eran inocentes de eso, como esa familia, que era completamente ajena a lo que estaba pasando. Y se le llevó. García Guerrero, el teniente, después de conocer tácticas de evasión y de combate y todo eso, se refugia en la casa de un familiar y crea una desgracia ahí, compadre. Entonces, no hubo coordinación porque los hechos sorprendieron a los mismos ejecutantes. Bueno, pero hubo una crisis importante de liderazgo, de organización. ¿Y no piensas tú que a esos ejecutantes se cometen errores humanos? Porque es que hubo un lío. ¿Pero usted cree que la CIA no soltó en banda a esos aliados? Pero claro, porque evidentemente... Pero la pregunta fue, escucha, ¿no fue una reacción temperamental de que ellos se sumaran en ese momento, ejecutaran un plan? Hasta ahí todo iba bien, hasta ahí todo iba bien. Exacto, pero ¿qué se iba a hacer luego de que se eliminara? Es que mira, no, les dijimos que no nos íbamos a meter en cuanto al área de la historia, pero parece ser que cuando tú lees la historia, inclusive la misma noche se precipitó. Es decir, que la frialdad de mantener el plan bajo el control de lo complotado se perdió con la llamada de García Guerrero, que dijo, es hoy que sale el hombre. Pero y dijeron, y es hoy que lo vamos a hacer. Que es muy parecido al trabucazo. ¿Te acuerdas que lo mismo pasó cuando no viene la gente y dice este tipo que se va a quién y suelta el trabucazo? Aquí no lo vamos. Pero entonces, eso que tú dices es tan real que dentro de lo que supuestamente estaban apoyando los complotados, también hubo traidores que lo dejaron enganchado. Siempre van a aparecer. Faltó la logística que habían ofrecido muchos sectores. Pero el error fue en la parte militar, en la parte económica o en la parte política. No, mira. Yo creo que fue en la parte política. No él. No estando más que un militar quizás, como el confidente del Palacio, no teniendo una estructura de valor, como era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada, Pupo, que no pudo hacer su trabajo, o no tenía el coraje, o ya estaba identificado. Pues se cree que ya estaba identificado. Pupo, Román? Sí, porque ya los cambios que uno lee, que se hicieron en los comandos regionales, previo a la muerte de Trujillo, te puede indicar que Trujillo hizo unos movimientos como para quitarle influencia nacional en el liderazgo militar a una persona que él había puesto ahí. Porque Trujillo no va a poner en la Fuerza Armada ningún hombre de coraje. Trujillo, ¿qué acostumbró? Puso una persona ahí que no pudo hacer el trabajo, perdieron contacto, no había comunicación, y entonces cada uno trató de salvar su vida. En ese contexto hubo sacrificios innecesarios. Una pregunta. Hubo inclusive actos de uno no entiende, de caminar por la independencia, donde cayeron los compañeros que cayeron en la independencia, en el mismo casco urbano. ¿Por qué se refugiaron donde el doctor Rick Cabral? A todas luces. Porque lo planteó dice uno de los historiadores que lo planteó el doctor Marcelino. O sea, que llegaron allí y él dijo, vámonos donde fulano, donde Rick Cabral, que él apoya, pero a esa familia fue sorprendida. Mira, a todas luces. La familia no estaba en el complot y pagaron caro. A todas luces, por los resultados, siendo pragmático y analizando la historia desde el punto de vista de lo que pasó, no de lo que pudo pasar, como muchas veces se hace. Yo creo que no estaban organizados adecuadamente, porque después hubo un sistema de comportamientos erráticos. No, pero déjame terminar. El problema consiste escúchame, es que el problema consiste que el plan consistía que la parte militar ya de apoderarse del golpe de Estado a los remanentes trujillistas venía de la jefatura de Estado de la Fuerza Armada de Pupo, pero eso no se cumplió. Entonces ya ahí en adelante el aparato represivo formidable aparato represivo de Trujillo fue implacable. O sea, ya no había forma, inclusive se cuenta que esta gente tratando de salvarse visitaron familiares y amigos que le dijeron, yo no te puedo tener, tú me vas a meter en un problema. Entonces, faltó un partido político que no existía, inclusive yo creo que eso fue la parte política. Porque evidentemente se produjo un vacío de poder. Y se vio como un hecho aislado de amigos. Claro, sí. De amigos que en principio, señores, y esto hay que dejarlo evidenciado aquí, en principio debilitó el movimiento porque comenzaron a aparecer como traidores, porque todos eran amigos de Trujillo. Una pregunta. Pero hay una dubitación, por ejemplo, escúchame, líder Noé, hay una dubitación
con relación a las acciones de Wimpy como representante de la CIA y la CIA misma en República Dominicana. Por ejemplo, el trato que le dio la CIA a Trujillo fue una tipificación única en América Latina, porque la CIA desarrolló esquemas para salir de presidentes que le habían sido leales y que ellos en un momento determinado no lo necesitaban, no lo querían, pero con Trujillo pasó lo contrario. Se reunieron con Trujillo. Sí, para dar una salida. Para darle una salida. Sí, y Trujillo sí. prefirió decir, Trujillo se lo Sí. dijo, no, a mí hay que sacarme matado de aquí. Sí. Bueno, pero él se suicidó. por lo que yo él se veo, suicidó. Él se suicidó. hay una O sea, que intención no- entonces en la desclasificación de estos documentos de beatificar a Trujillo. Es Trujillo quien queda mejor parado luego de que estas informaciones salgan. La pregunta de que si ese grupo que asesinó al tirano en el magnicidio lo hizo por intereses individuales o fue un comportamiento nacionalista verdaderamente, o fue un comportamiento de ser afectado de manera individual, coincidieron y eso entonces se deriva de carambola en un acto que lo consideran nacionalista. No, ¿Eran estos hombres impolutos o eran seres humanos que tenían defectos? Noel de la Rosa. La gesta que terminó con el asesinato, muerte, tiranicidio de Trujillo, debemos nosotros aplaudirla. Porque permitió, aceleró los procesos democráticos que estamos viviendo en la República Dominicana. Eso está bien. ¿Hay democracia? Eso está, ¿Hay democracia en con su República imperfección. Eso ¿Hay está bien. democracia en República Ahora, Dominicana? que quienes participaron ¿Hay allí, democracia en República Dominicana? Bueno, Ahora perfecto, hay que pero tenemos la saber democracia, qué tú tenemos entiendes por elementos democracia. democráticos. ¿Qué tú Sí, entiendes por ejemplo, democracia? este mismo ejercicio de ¿Cambió democracia. la sociedad dominicana? ¿Cambió para bien o se detuvo Noel su de la progreso? Rosa, con relación al trujillismo, nosotros no pudiéramos estar hablando de esto aquí. Si tuviéramos en la vida de Trujillo, ni si no ocurriera opinar. Pero, Bueno, pero Ya también eso es un activo son- importante que pero podamos la nosotros libertad- hablar son momentos con libertad y distintos. sin miedo a caer preso. Pero cuando la salgamos libertad de expresión no sería, digamos... aquí. Es invaluable. Sí, por encima del bienestar. Sí, invaluable. Que Pero la persona perdón, pueda perdón. expresar su pensamiento perdón. es algo Eso invaluable. es un Pero qué cliché. pendejada estás tú diciendo. Ay, O sea, hablar pendejada, hablar disparate Lo como que sea. estamos hablando nosotros, está por encima del bienestar. Eso es una bendición. Sí. Pero perdón. Eso es parte del bienestar. Yo no lo entiendo ustedes. Ese ¿verdad es que un no? bienestar que nos han vendido. Nos han vendido. O sea, que hablar todos los disparates Es que tú un quieras. caramelito que nos han vendido que nos hace sentir que somos libres. Esa es Pero eso esta- es lo único que podemos llamar de que democracia, porque pero- podamos hablar todo lo que nosotros Pero es queramos. tanto así. Pero esa democracia ha construido un vacío tan grande en la sociedad dominicana en los últimos 60 años que nosotros no tenemos líderes en este momento político. No hay partidos tampoco que llenen las expectativas de los ciudadanos. Cuando tú Porque seguimos siendo trujillistas. haces, Ah, cuando dígalo. tú tienes una mirada hacia el pasado, tú te das cuenta que hay una abstención galopante, elecciones tras elecciones tras elecciones, que los presidentes ganan con un ¿Y a quién 20%. conviene? Porque ¿Y a quién seguimos conviene siendo eso? trujillistas, ¿Y porque a quién tenemos conviene liderazgo eso? mesiánico. Ahora, porque en vez de tenemos nosotros, Vamos hacia la tenemos búsqueda de llenar nosotros ese una espacio. plutocracia o tenemos una verdadera democracia. ¿Tenemos una oligarquía o tenemos una verdadera democracia? Tenemos una aristocracia porque yo me voy más por el... Tenemos una aspiración yo me voy hacia la democracia. Yo me voy más Una por el sistema de aspiración. Platón, de la aristocracia. Que sean las personas Las élites. dotadas, no como... Las élites. Pero la élite intelectual, no la élite que económica, si tú la naces élite, te van a no, presentar como perdón, las élites. perdón, la élite intelectual, que por eso yo entiendo que no hay democracia con una educación tan mala como la que tenemos. No puede haber democracia. Y eso no es a lo loco. Te compro eso. Y te la No vendo. puede haber Y te lo democracia vendo. cuando no hay un sistema de pero educación ven acá. que permita el desarrollo integral del ser humano. El día que No yo la puede vea que haber. el esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader, que lo conozco de cerca, yo lo aplaudo. Ha habido un interés real, pero los principales protagonistas del sistema no están en eso, están en otra cosa.
Lo intentó Balaguer también con el plan decenal que en la historia más importante se ha hecho. Y usted lo sabe. Porque usted participó, usted estuvo cerca de ahí. Dile la verdad, que ese ese balaguerismo que él tiene. Porque van a haber muchas cosas que van a salir con esa desclasificación y los santos se van a caer, como yo siempre digo en este programa. Recuerden, amigos, que lo que nosotros planteamos aquí no es palabra de Dios, no es la realidad. Es una interpretación. Y sin doble moral, ¿eh? Es una interpretación. Sin doble moral. Que se convierte en perspectiva y de la perspectiva lo llevamos a la opinión. Nosotros también tenemos doble moral. Porque al igual que la luna, también tenemos nuestra parte oscura. Sea usted el jurado, saque sus propias conclusiones. Porque cuando alguien le presenta sus interpretaciones como la verdad, lo está engañando. Hasta la próxima.